El siguiente audiolibro se titula El Dios de este mundo y el príncipe de ese mundo no es Satanás. Escrito por quien les habla el día 18 de junio del año 2023. Antes de escuchar este audiolibro les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF o lo tengan ahí en internet, en la página web, pues ahí se encuentra el estudio. El enlace se encuentra para descargarlo en formato PDF en la versión escrita de este audiolibro. Índice de este audiolibro. Es Dios el Padre el que ciega las mentes de los incrédulos, no Satanás. 2. El príncipe de ese mundo. El príncipe de ese mundo en Juan 12:31. El príncipe de ese mundo en Juan 14:30. El príncipe de ese mundo en Juan 16:11. Y capítulo 3, objeciones contestadas. Capítulo 1. Es Dios el Padre el que ciega las mentes de los incrédulos, no Satanás. ¿Quién es el Dios de este siglo, de este mundo, que ciega el entendimiento, la mente de los incrédulos? Pues mire, la inmensa mayoría de los que dicen llamarse cristianos afirman que se refiere a Satanás. Por ejemplo, en una traducción bíblica llamada la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que es muy utilizada por muchos falsos cristianos y falsos pastores, han falsificado de forma repugnante ese pasaje del apóstol Pablo y lo han traducido de la siguiente forma perversa. Fíjese cómo lo ha traducido la NTV. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias, de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pues mire, resulta que la palabrita Satanás ha sido añadida por los satánicos falsos traductores de esa mierda de versión, la NTV, y sencillamente para engañar a muchos. Veamos lo que dice el texto griego de 2 de Corintios 4:4. Voy a leer la traducción literal. Me he ido a las Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y esto es lo que dice la traducción literal del griego al español. En quienes el Dios de la edad esta cegó las percepciones mentales de los carentes de confianza. Como puede ver, en el texto griego no aparece por ninguna parte la palabra Satanás. No se encuentra por ninguna parte, sino que el pasaje ha sido falsificado por esta mierda de traducciones de esa porquería de versión, de esta versión satánica y mentirosa que es la NTV, pervirtiendo así las mismas palabras del apóstol Pablo. Lo que Pablo dijo bien claro es que el Dios de este mundo ciega las mentes de los que rehúsan creer en el Evangelio. En ninguna parte mencionó el apóstol Pablo a Satanás. Además de esto, no existe, mire, ni un solo texto en la Biblia donde a Satanás se le llame el Dios, o el Dios de este mundo. No existe. Nunca a Satanás se le llama el Dios supremo, es decir, el Dios, ya que el Dios supremo es solamente el Padre Celestial, no es el diablo. La palabrita griega que ha sido traducida por Dios ahí en ese texto de 2 de Corintios 4:4 es la palabrita Seos. Veamos lo que dice la concordancia de Strong sobre esta palabrita. Es la número 2316 y dice así: Seos, la divinidad suprema, Señor Dios. Ahí lo tiene. Esta palabrita griega significa la divinidad suprema, es decir, es el Padre Celestial solamente. Pero los que enseñan que el Dios supremo de este mundo mencionado en ese pasaje de Pablo se refiere a Satanás, bueno, pues sencillamente están mintiendo. Es una espantosa blasfemia enseñada por millones de falsos cristianos y de falsos pastores al servicio del diablo. Porque, repito, Pablo en ese texto no mencionó a Satanás por ninguna parte. Además de eso, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento no hacían diferencia entre letras mayúsculas y letras minúsculas. No había ninguna diferencia.
en el griego koiné, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Estos manuscritos griegos están escritos o bien todo con letras minúsculas o bien todo con letras mayúsculas. No mezclaban, no hacía diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, el hecho de que los traductores de esa versión Reina Valera de 1960 hayan puesto la palabra Dios ahí en 2 Corintios 4:4 con letras minúsculas, con minúscula, eso no demuestra nada, no significa que dicho Dios sea Satanás. Otros dicen que ese Dios de este mundo mencionado en ese pasaje de Pablo solo puede ser el diablo porque el pasaje dice que es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Recuerde que la palabra mundo y siglo es lo mismo. En griego, unas versiones lo traducen por siglo y otras versiones lo han traducido por mundo, es igual. Y Pablo dijo que este presente siglo, este mundo, este presente siglo es malo, el presente siglo malo, ahí lo puede leer en Gálatas capítulo 1, verso 4. Sin embargo, ese argumento que ellos dan es totalmente falso y diabólico. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Dios el Padre es el Dios, escuche, de todos los siglos, de todos los mundos, incluido el presente siglo malo, el presente mundo malo. Dios el Padre es el soberano de todos los siglos. Jamás ha existido un siglo en el cual Dios no haya sido el Dios. Se lo repito, jamás ha existido un siglo en el cual Dios, es decir, el Padre, no haya sido el Dios. Él es el Dios de todos los siglos, de todos los mundos. En el Apocalipsis es llamado este Dios supremo, que es el Padre, es llamado el Dios de la tierra. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11, verso 4. Mire lo que dice. Estos testigos, está hablando de los futuros 2 testigos que vendrán, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El Dios de la tierra y el Dios de este mundo es el mismo Dios supremo, es decir, es el Padre Celestial, de ninguna manera es Satanás, no está hablando del diablo por ninguna parte, solo un vulgar embustero e hijo del diablo puede enseñar que el Dios supremo de este mundo se refiere a Satanás. Eso lo puede enseñar, repito, un auténtico retrasado mental, un subnormal. La doctrina de que Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo, es absolutamente falsa y diabólica, sin ninguna base bíblica, ya que no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Satanás es el Dios de este siglo. Solamente el Dios supremo, el Padre, es el Dios de este siglo y de todos los siglos, como ya he demostrado. Él es el Dios de todos los mundos y no solamente el Dios de este mundo. Enseñar que Satanás es el Dios, con el artículo, es una de las mayores blasfemias y mentiras que los mayores herejes puedan enseñar. Es absolutamente inaudito, fíjese, que en los diferentes comentarios bíblicos que existen sobre este pasaje de 2 Corintios 4:4, todos, pero absolutamente todos los comentaristas iglesieros, ya sean católicos, sean evangelocos, etc., todos ellos afirman falsamente que ese Dios de este siglo, el Dios de este mundo, se refiere a Satanás, al diablo. Cuando resulta que el pasaje, fíjese bien, el pasaje de Pablo no lo dice por ninguna parte, él nunca dijo que ese Dios, el Dios de este mundo, sea Satanás. Y además, como he dicho, al diablo, a Satanás jamás en la Biblia se le llama el Dios. Ahora bien, resulta que existe una muy interesante e importante versión bíblica que muchos eruditos la consideran la más fiel a los textos griegos originales de todas las versiones que existen y que se llama, es conocida como la Peshita. Dicha versión bíblica la puede usted descargar gratuitamente de internet en formato PDF. En la versión escrita de este libro encontrará el enlace donde la puede descargar gratis, totalmente gratis. Pues bien, sepamos un poco sobre esta versión bíblica de la Peshita. Lo que voy a leer seguidamente es lo que he encontrado en internet sobre esta excelente traducción bíblica. Dice así: el nombre Peshita es arameo y significa exacto. La versión original y pura de las Escrituras.
El Peshitta es el manuscrito bíblico antiguo más viejo en existencia, porque es la palabra de Dios conservada a través de las generaciones, desde el tiempo de los apóstoles. Este es un texto confiable y puro, el cual contiene los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron escritos en arameo y en dialectos del arameo, el idioma hablado por el Mesías y sus discípulos en el siglo I. En pocas palabras, la Peshitta es el Nuevo Testamento escrito en arameo, el idioma de Yehoshua y los apóstoles. El Peshitta es una antigua copia de las escrituras originales de la Iglesia del siglo I en arameo y hebreo. Bueno, ahí en la versión escrita he puesto el enlace, el link donde he tomado este comentario. Pues bien, mire, veamos la traducción que aparece en la versión Peshitta de este pasaje de 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Dice así. La traducción lo Peshitta, Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo. Y resulta que la palabra Dios la han puesto con mayúscula, con letra mayúscula. A quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo, para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. Como puede ver, en esa versión aparece Dios con letra mayúscula, para indicar que se refiere evidentemente al Dios Supremo, al Padre Celestial, el cual ha cegado las mentes de ¿quiénes? Pues de aquellos incrédulos que se pierden, de aquellos que rehúsan, que han escuchado el Evangelio y rehúsan creer en él. Entonces, cuando uno rehúsa, rechaza el mensaje de Cristo, el verdadero Evangelio, pues sencillamente Dios el Padre ciega, envía tinieblas, ciega las mentes de esos incrédulos, de esos que rehúsan creer. Y hay otra versión famosa, bastante buena, la llamada la versión Yuneman, que ha traducido ese pasaje de Pablo de esta manera, mire. En los que el Dios de este siglo ha cegado los sentidos de los increyentes, ya que resulta que la palabra Dios también la han puesto con mayúscula, para que no les esplenda la iluminación del Evangelio de la gloria del Cristo, quien es imagen de Dios. Como puede ver, esa versión también ha puesto la palabra Dios con mayúscula, para indicar que es el Dios Padre, fíjese, no Satanás, Dios Padre quien ciega los sentidos, las mentes de los que rehúsan creer en el Evangelio. Y es crucial que usted entienda que, mire, no existe ni un solo versículo en la Biblia, pero ni uno, donde se diga que Satanás ciega la mente de los incrédulos, de los que rehúsan creer. La labor del diablo, la serpiente antigua, como dice la Biblia, no es cegar la mente de los incrédulos, sino que su labor es doble, y es tentar y engañar al mundo entero. Esto lo puede leer usted en textos con Mateo 4, verso 3, o en Apocalipsis 12, verso 9. Pero la labor del diablo no es cegar la mente de los incrédulos, es decir, de los que rehúsan creer en el Evangelio. Los que enseñan que el diablo ciega las mentes de los incrédulos están enseñando una herejía y una doctrina de demonios contraria a la Biblia. Y la pregunta es, por tanto, la siguiente. ¿Quién ciega entonces las mentes de los incrédulos? Pues la respuesta es clara y rotunda. Es el Dios Padre quien ciega la mente de los incrédulos, como voy a demostrar seguidamente con la Biblia. Mire, vamos a leer los siguientes pasajes. Abran sus Biblias. Juan capítulo 12, versos 39 y 40. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, hablando de Dios, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo el Señor, palabras del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Por esto Dios, no dice Satanás, sino Dios, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es Dios quien les envía ese poder engañoso.
No dice por ninguna parte que sea Satanás. Lamentaciones, capítulo 2, verso 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? ¿Quién los oscureció? ¿Quién envió tinieblas a sus mentes? ¿Quién entenebreció su mente? Aquí lo dice bien claro, es el Señor, no dice por ninguna parte que sea Satanás. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Deuteronomio capítulo 28, verso 28. Y Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Ahí lo tenemos, que lo hace Jehová, el Dios Padre, no lo hace de ninguna manera Satanás. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Jeremías 13, verso 16. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, oscuridad, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Está hablando de Dios, de Jehová, no está hablando de Satanás por ninguna parte. Ezequiel 32, verso 8. Haré, está hablando el Señor, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre la tierra, dice Jehová, el Señor. Ahí lo tenemos bien claro. La Biblia dice que es Dios el Padre, no Satanás, quien ciega las mentes de los incrédulos. Es decir, los que rehúsan creer, los que han escuchado la verdad y la rechazan. Entonces es Dios el que envía tinieblas. Les envía oscuridad a su mente. Aquellos que rehúsan creer en la verdadera doctrina, tal como usted la está escuchando aquí en este estudio bíblico, entonces Dios sencillamente ciega sus mentes y endurece sus corazones, como por ejemplo lo hizo también con el faraón de Egipto, para que crean en la mentira, y esa incredulidad de ellos es lo que les condenará en el lago de fuego. Ellos rehusaron creer, no quisieron oír la verdad ni aceptar la verdad, y por lo tanto Dios les envía tinieblas, que puede referirse a tinieblas mentales, a oscuridad mental, o bien también se puede referir a oscuridad física. Las dos interpretaciones son correctas. Por lo tanto, mire, no se deje usted engañar por aquellos herejes iglesieros, estos falsos pastores, que enseñan la mentira de que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, es el diablo, ya que esa doctrina perversa jamás es enseñada en la Biblia, y tampoco se deje engañar por esa doctrina diabólica de que Satanás es quien ciega las mentes de los incrédulos, ya que la Biblia, como ya le he demostrado con esos pasajes, dice bien claro que es Dios el Padre quien ciega las mentes de aquellos que rehúsan creer en la verdadera doctrina y en el verdadero evangelio. Capítulo 2. El príncipe de ese mundo. El príncipe de ese mundo no era Satanás. Mire, la expresión el príncipe de este mundo aparece solamente en 3 pasajes de la Biblia, y las 3 veces se encuentra en el Evangelio según Juan, en los siguientes pasajes, fueron palabras de Jesús. Juan 12, verso 31, Juan 14, verso 30 y Juan 16, verso 11. Pues mire, durante muchos años yo creí que ese príncipe de este mundo mencionado ahí por Jesús se refería a Satanás, al diablo. ¿Por qué? Porque así lo dicen todos los comentarios bíblicos, ya sean católicos o evangelocos. Basta que usted lea cualquier comentario bíblico del sistema iglesiero apóstata, el SIA, y se dará cuenta que todos, absolutamente todos ellos, dicen que ese príncipe de este mundo mencionado por Jesús es el diablo, es Satanás. Como casi todas las iglesias enseñan que dicha frase se refiere al diablo, a Satanás, pues sencillamente yo también me lo creí, en mi ignorancia, hasta que hace un tiempo comencé a investigar este asunto del príncipe de este mundo. Comencé a estudiarlo a la luz del Nuevo Testamento, y este librito, este audiolibro que está escuchando, es el resultado de dicha investigación personal. Y hago una pregunta. ¿Podría decirme usted dónde dice la Biblia que ese príncipe de este mundo sea Satanás? ¿Dónde dijo Jesús que el príncipe de este mundo fuera Satanás? No lo dice en ninguna parte. Jamás lo dijo.
Es una invención, es una gran mentira satánica, es una falsificación de las mismísimas palabras de Jesús. Lo que han hecho todos esos comentaristas bíblicos mentirosos del sistema iglesiero apóstata, pues no es una sana exégesis de esos 3 pasajes bíblicos donde aparece esa frase del príncipe de este mundo. Lo que han hecho estos farsantes y falsos cristianos es una exégesis, es decir, han falsificado esos 3 pasajes de Jesús, haciéndoles decir lo que ellos quieren que diga, no lo que dijo Jesús realmente. Mire, cuando usted interpreta algún pasaje de la Biblia, haciéndole decir lo que usted quiere que diga, entonces usted está falsificando las Sagradas Escrituras para así poder enseñar una doctrina falsa, una doctrina de demonios. Este es el germen de todas las doctrinas falsas y perversas enseñadas por este sistema iglesiero apóstata. Hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos, estos mamarrachos, quieren que diga, que es la forma más diabólica de pervertir las Sagradas Escrituras. Exactamente eso es lo que han hecho con esos 3 pasajes de Jesús que aparecen ahí en el Evangelio de Juan. Le han hecho decir a Jesús lo que él no dijo por ninguna parte, sino lo que estos herejes y falsos cristianos del SIA quieren que diga, ya que en ninguno de esos 3 pasajes se dice que el príncipe de ese mundo sea el diablo, sea Satanás. Jesús jamás dijo semejante mamarrachada, semejante mentira. Y en este audiolibro usted va a descubrir quién era ese príncipe o gobernante, que es lo mismo, se puede traducir por príncipe o por gobernante, el gobernante de ese mundo de la época de Jesús, en el siglo I. Y para saberlo vamos a estudiar seguidamente cada uno de esos 3 pasajes que se encuentran en el Evangelio de Juan. Y la versión bíblica que utilizaré principalmente pues va a ser la Reina Valera de 1960, ¿no? Una de las más conocidas. Pero también voy a utilizar la traducción literal del griego al español, lo que dice el texto griego, traducido literalmente al español. Vamos a por el primero. El príncipe de ese mundo en Juan capítulo 12, verso 31. Voy a leer Juan 12, 31, vamos a leerlo, abran sus Biblias, Juan 12 del 31 al 33. Vamos a ver a quién se refería Jesús. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir Jesús. Como puede ver, ahí Jesús no mencionó a Satanás por ninguna parte, sino que habló por primera vez del príncipe de ese mundo, de la época de Jesús. Seguidamente Jesús predijo su propia muerte, diciendo que sería clavado en un madero, que es un tipo de ejecución que solamente realizaba el Imperio Romano, el poder gobernante en ese tiempo. En ese mundo, en ese tiempo, quien gobernaba era el Imperio Romano. Esto, fíjese bien, ya nos da la primera pista para conocer quién era el príncipe o gobernante de ese mundo en la época de Jesús. Pues observe que Jesús dijo el príncipe de este mundo. No estaba hablando del mundo futuro, no. De este mundo, es decir, de la época de Jesús. Él se estaba refiriendo al sistema u orden político y religioso que imperaba, que gobernaba en la época de Jesús. Jesús estaba hablando en tiempo presente. Era el mundo de aquella época y el mundo de esa época era conocido como el Imperio Romano, que estaba integrado por multitud de naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban sometidos al poder, al principado o poder que era Roma. Y a continuación voy a leer el texto griego del verso 31, lo voy a leer traducido literalmente del texto griego. Mire lo que dice. Ahora juicio es del este, ahora el gobernante del mundo, este será arrojado hacia afuera exterior. Observe que la palabra griega que ha sido traducida por mundo es cosmos, es la número 2889 de la concordancia de Strong. Y mire lo que dice la concordancia de Strong sobre esta palabrita, cosmos. Dice, el mundo
en un sentido amplio o estrecho, incluido sus habitantes. Como puede ver, la palabra griega cosmos se refiere al sistema, al orden mundial, incluidos los habitantes de ese mundo en la época de Jesús. Es decir, se estaba refiriendo al Imperio Romano, pues ese era el mundo conocido de entonces, ese era el sistema de gobierno que imperaba en la época de Jesús. Los habitantes humanos de esa época estaban bajo el gobierno de Roma, bajo el gobierno, el poder de Roma, así de simple. Estaban bajo ese principado, bajo ese gobierno de Roma. Y observe ahora que el príncipe de este mundo se refiere al gobernante o gobierno que imperaba en ese mundo en la época de Jesús. La palabra traducida por príncipe corresponde a la número 758 de la concordancia de Strong. Y mire, dice lo siguiente. Es la palabrita archon. ¿Y qué significa? Primero en rango y poder. Principal, soberano, gobernante, autoridad. Fíjese atentamente que esa palabrita griega, archon, se refiere al poder principal que existía en ese mundo habitado en la época de Jesús. Era la autoridad o poder soberano que gobernaba sobre ese mundo en el siglo I, en la época de Jesús. Y pregunto, ¿y cuál era el poder o autoridad principal que gobernaba en la época de Jesús? En ese mundo, pues era sencillamente el Imperio Romano, el poder de Roma. La autoridad o poder de Roma era el príncipe o gobernante de ese mundo o imperio en la época de Jesús. De ninguna manera Jesús estaba hablando de Satanás, ya que el pasaje no lo dice por ninguna parte. Aquellos que dicen, estos falsos pastores, que dicen que ahí Jesús estaba hablando del diablo, de Satanás, están mintiendo y falsificando, lo que es peor, falsificando de forma repugnante esas palabras de Jesús, haciéndole decir a Jesús lo que él jamás dijo. Y esto es muy grave, es gravísimo, es falsificar las palabras del Hijo de Dios. Sin embargo, ahora usted está conociendo la verdad por medio de este importantísimo estudio bíblico. Mire, es asombroso y patético cómo algunas malas versiones bíblicas modernas han traducido ese pasaje de Juan 12:31, diciendo que ese príncipe de este mundo se refiere a Satanás. Incluso han introducido la palabra Satanás, como por ejemplo ha ocurrido con la NTV, la nueva traducción viviente que utilizan algunos falsos pastores del sistema apóstata. Han metido la palabra Satanás, cuando en el texto griego no aparece la palabra Satanás por ninguna parte, y Jesús jamás en esos textos habló por ninguna parte de Satanás. Es una espantosa y diabólica falsificación de las mismísimas palabras de Jesús, ya que Jesús en ninguna parte, repito, mencionó a Satanás en esos 3 pasajes del Evangelio de Juan. Observe ahora lo que dijo Jesús. Él dijo que ese poder principal que gobernaba el mundo en la época de Jesús sería enviado o despedido hacia afuera. Ponga atención. Fíjese atentamente que Jesús no dijo por ninguna parte que Satanás en ese momento fuera expulsado del cielo, ¿no? Jesús no habló de ninguna expulsión de Satanás en el cielo. Para nada, no menciona a Satanás por ninguna parte. Él no habló del diablo en ninguna parte, en ninguno de esos 3 pasajes del Evangelio de Juan. Sino que dijo que ese gobernante del mundo, ese príncipe, en esa época sería echado fuera, es decir, enviado, impulsado. Veamos lo que dice la concordancia de Strong sobre esa palabrita griega. Es la número 1544, es la palabrita ekbalo, y mire lo que significa. Echar, enviar, impulsar, expulsar, desechar, sacar. Como puede ver, la palabrita griega ekbalo significa echar, enviar, impulsar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con esa expresión? De que el príncipe de ese mundo sería echado fuera, sería impulsado, echado. Pues la respuesta es bien sencilla. Jesús estaba diciendo que en ese momento el gobernante o autoridad que dominaba el mundo de entonces, que era el Imperio Romano, impulsaría, fíjese bien, impulsaría o enviaría a sus esbirros para apresar y condenar a muerte a Jesús. Por eso, fíjese bien, es que Jesús mencionó seguidamente
el tipo de muerte que él iba a sufrir, que sería clavado en un madero, versículos 32 y 33, un tipo de ejecución practicada solamente por el Imperio Romano en esa época, ese poder, ese principado o gobernante que existía en el mundo en esa época, el poder de Roma. Él impulsaría a sus secuaces, a sus esbirros sencillamente, para capturar a Jesús, como así ocurrió. Poco tiempo después de pronunciar Jesús esas palabras, pues ya sabemos todos, fue ejecutado en un madero por la autoridad o príncipe del mundo de esa época, que era Roma. Ese era el gobernante de ese tiempo, de esa época, y fue clavado en un madero. Como puede ver, Jesús en ningún momento estaba hablando del diablo, de Satanás, por ninguna parte, ni dijo que el diablo en ese momento sería expulsado del cielo. Simplemente Jesús estaba refiriendo al Imperio Romano, a ese poder que imperaba en esa época. Era el gobernante o príncipe soberano de ese mundo en la época de Jesús. Y dicho gobierno romano pues enviaría o impulsaría a sus esbirros para ejecutar, para capturar a Jesús y ejecutarle en el madero. Esa es la correcta y verdadera interpretación de esas palabras de Jesús. Y ahora pasemos a estudiar el segundo pasaje donde Jesús mencionó el príncipe de ese mundo. Y es en Juan 14, verso 30. Las palabras de Jesús dicen así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Como puede ver, en ese pasaje Jesús tampoco mencionó a Satanás por ninguna parte. Aquellos que dicen que se refiere al diablo, a Satanás, sencillamente están mintiendo. Por ejemplo, esta satánica y repugnante traducción bíblica, la NTV que han hecho, bueno, pues estos farsantes han metido la palabra Satanás, la cual no se encuentra en ningún manuscrito griego. Han falsificado de forma repugnante las propias palabras de Jesús. Le han hecho decir a Jesús lo que él no dijo por ninguna parte. Mire, vamos a leer el texto griego en la traducción interlineal del griego al español. Dice así: ya no muchas cosas hablaré con ustedes. Está viniendo, porque el del mundo gobernante y en mí no está teniendo nada. ¿Observa lo que dijo Jesús? Él dijo que el príncipe gobernante de ese mundo en aquella época ya se acercaba, venía a por él, a por Jesús, indicando así que el Imperio Romano ya se acercaba a Jesús para ejecutarlo en el madero, como así sucedió poco después de decir Jesús esas palabras. En ningún momento Jesús dijo que Satanás venía a él. Dijo Jesús que Satanás venía a él, ¿verdad que no? Sino que el príncipe gobernante de ese mundo venía a él. Fue el poder o autoridad de Roma la que fue a Jesús para capturarlo y ejecutarlo en el madero. Fíjese también las palabras que dijo Jesús. Mire lo que dijo. Y él, es decir, ese poder, ese principado, ese príncipe de este mundo, dijo: él nada tiene en mí. ¿Qué significan esas palabras? Pues muy sencillo, ese poder romano que gobernaba el mundo conocido en la época de Jesús no tenía nada con Jesús. O dicho en otras palabras, Jesús y su reino no formaba parte de ese poder mundano romano que imperaba en esa época. Por eso es que Jesús le dijo al gobernador romano Poncio Pilato, cuando habló con él, ¿qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. El reinado de Jesús, el gobierno de Jesús, no era de ese mundo que existía en esa época. Juan 18, 36. El reinado de Jesús no tenía que ver absolutamente nada con ese poder, con ese imperio romano que gobernaba en el mundo conocido de entonces. Ese poder o gobierno de Roma no tenía nada con Cristo. Esta es la correcta interpretación de esas palabras de Jesús. En ninguna parte se menciona al diablo, fíjese bien, no se habla de Satanás por ninguna parte, sino solamente se menciona al gobernante o autoridad que imperaba en el mundo en esa época de Jesús y que era el Imperio Romano. Y ahora vamos al tercer pasaje que se encuentra en Juan 16, verso 11. El príncipe de ese mundo mencionado en este texto. Las palabras de Jesús dicen así: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo mismo, como puede ver, en ese pasaje Jesús tampoco mencionó por ninguna parte a Satanás.
Aquellos falsos pastores que dicen que ahí Jesús estaba hablando del diablo, de Satanás, están mintiendo y haciéndole decir a Jesús lo que él no dijo por ninguna parte. Vamos a ver ahora el pasaje, la traducción literal del griego al español. Dice así. Estoy aquí en las Word y dice: acerca de perjuicio porque el gobernante del mundo, este ha sido juzgado. Observa atentamente que Jesús no dijo que en ese momento Satanás fue juzgado, no estaba hablando de Satanás, no lo menciona por ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia se dice que el diablo ya ha sido juzgado, en ninguna parte. Por lo tanto, ¿qué quiso decir Jesús cuando afirmó que el príncipe de ese mundo ya había sido juzgado? Pues bien, vámonos ahora a la concordancia de Strong una vez más y veamos qué palabrita griega ha sido traducida por juzgado. Y resulta que es la número 2919. Es la palabra griega krino, que significa así: decidir, castigar, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar. ¿Lo ha escuchado bien? La palabra griega utilizada es krino, que significa decidir, castigar, resolver, condenar, determinar. Es decir, el significado correcto de esas palabras de Jesús es muy sencillo. Él dijo que el gobernante o príncipe de ese mundo, que ya hemos visto que era el Imperio Romano, representado en Judea por el gobernador romano Poncio Pilato, ya había sido juzgado, condenado. Es decir, dicho en otras palabras, la decisión, escuche bien, la decisión de ejecutar en el madero a Jesús por parte del Imperio Romano, que era el gobernante o príncipe del mundo en esa época, acarreó el juicio o condena, así como el castigo del propio Imperio Romano. El propio gobernador romano, Poncio Pilato, al enviar a la muerte a Jesús, trajo también su propio juicio o condenación. Y hasta el propio Imperio Romano también fue condenado por ejecutar a Jesucristo, ya que pocos siglos después el Imperio Romano de Occidente fue invadido por hordas salvajes y destruido. El juicio de Dios cayó sobre el dicho Imperio Romano, el cual era el gobernante o príncipe de ese mundo en esa época de Jesús. Por lo tanto, Jesús, fíjese bien, jamás enseñó esa mentira diabólica de que el príncipe de ese mundo fuera Satanás, sino el poder del Imperio Romano. Fue dicho poder gobernante en esa época quien condenó a muerte a Jesús, lo ejecutó, mejor dicho, en el madero, y dicho poder pues fue juzgado y condenado tal como dijo Jesús. Y ahora en este tercer capítulo voy a responder a unas objeciones que he contestado y que suelen dar estos falsos pastores iglesieros. Miren, ellos siempre esgrimen para enseñar esa mentira de que Satanás es el Dios de este mundo o el príncipe de este mundo los siguientes argumentos. Primero, dicen así: el Dios de este mundo es Satanás, porque así lo dijo Satanás en Lucas 4, versos 5 al 7. Respuesta: mire, eso que dicen ellos es una gran mentira, ya que Satanás no dijo por ninguna parte que él fuera el Dios de este mundo. Vamos a leer lo que dijo el diablo. Abran sus Biblias en Lucas 4, versos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte, le llevó a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: mire, a ti te daré toda esta potestad, todo poder, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Como puede ver, Satanás tentó a Jesús, diciéndole que si le adoraba, si se postraba de rodillas ante él, entonces el diablo le daría a Jesús el poder y la gloria sobre todos los reinos de la tierra, porque al diablo le fue entregado ese poder y a quien él quiere se lo da. Obviamente Jesús rechazó, como todos sabemos, esa oferta del diablo y jamás se postró de rodillas ante Satanás para darle adoración. Y observe atentamente que en ninguna parte el diablo dijo que él es el Dios de este mundo, ni tampoco dijo que él fuera el príncipe de este mundo, simplemente dijo que él puede dar el poder sobre el mundo a aquellos que el diablo quiere.
ya que ese poder, fíjese bien, le fue entregado al diablo. ¿Y quién entregó ese poder a Satanás, al diablo? Pues fue obviamente Dios el Padre quien le entregó todo ese poder al diablo cuando éste engañó a Eva y la muerte entró en el mundo, como leemos en el Génesis. Es entonces cuando Satanás comenzó a tener poder en el mundo y él quiso entregar todo ese poder a Jesús a condición de que le adorara. Ya demostré más arriba cómo el Dios supremo de este mundo no es Satanás, sino el Dios Padre. Y es el Padre quien envía ceguera espiritual a todos aquellos que rechazan a Jesús, que rehúsan creer en el Evangelio. Decir que Satanás es quien ciega las mentes de los incrédulos es una gran mentira diabólica enseñada por millones y millones de falsos pastores. Satanás, por tanto, tiene poder en el mundo, por supuesto que sí, para poder así engañar al mundo entero, porque esa es su labor, ese es su trabajo, engañar al mundo entero. Lo puede leer en Apocalipsis 12, verso 9. Porque ese poder le fue dado al diablo por el propio Dios supremo, que es el Padre Celestial, cuando el diablo engañó a Eva. Pero de ninguna manera Satanás es el Dios supremo de la tierra, ya que el Dios supremo es únicamente el Padre Celestial, que es el Dios de Cristo, y el Padre es mayor que todos los dioses del universo, como dijo Jesús en Juan 14, 28 y en el capítulo 10, verso 29. El Dios Padre es el Dios, escuche, de este mundo y el Dios de todos los mundos. Satanás es simplemente pues una marioneta en las manos de Dios, que Dios utiliza para probar a los seres humanos. La utilizó con Adán y Eva, la utilizó con Jesús y la utiliza también con nosotros. Nos prueba y para probarnos utiliza a Satanás, el cual nos tienta. Es Satanás el diablo quien nos tienta, y si vencemos la tentación, si no caemos en la tentación, entonces hemos vencido a Satanás. Así es como nos prueba Dios. El diablo de ninguna manera es, por tanto, el Dios supremo de este mundo. Solo un hijo del diablo, un enfermo mental, como por desgracia hay muchísimos, puede enseñar esa patraña, esa doctrina de demonios, de que el diablo es el Dios supremo de este planeta. 2. Esos falsos maestros suelen decir también lo siguiente, mire. Satanás es el Dios de este mundo porque en 1 Juan 5, 19 se dice que el mundo está bajo el maligno, el cual es Satanás, dicen ellos. Respuesta. En ninguna parte, fíjese bien, en ninguna parte de 1 Juan 5, 19 se dice que ese maligno sea Satanás. La palabra Satanás no fue mencionada por Juan en ese pasaje. Mírelo, y verdad que no menciona a Satanás, en el texto griego no aparece la palabra Satanás por ninguna parte, no lo menciona. Mire, en la Biblia cuando aparece la palabra maligno, ponga atención, jamás se refiere a Satanás, al diablo. Y voy a poner unos cuantos ejemplos, un par de ejemplos. Mire, palabras de Jesús, Mateo 6, 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y en Efesios 6:16, mire lo que dijo el apóstol Pablo. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como puede ver, en ninguno de esos pasajes aparece la palabra Satanás. En ninguno. Sino que Jesús dijo, si tu ojo es maligno. Obviamente, fíjese bien, sería estúpido, sería de subnormales decir que el ojo es Satanás, indicando así que Satanás no es el maligno mencionado en esos textos, sino que cuando esos pasajes hablan del maligno se está refiriendo, escuche bien, al mal, a todo tipo de mal, no se refiere a una persona en concreto. En el texto griego, fíjese bien, la palabra que ha sido traducida por maligno es poneros, cuyo significado es el siguiente según la concordancia de Strong. Es la número 4190, es la palabrita. Poneros, ¿qué significa? Malo, mal, maldad, maligno, maligna, malo, mala, malvado, malas cosas. Como puede ver,
En ninguna parte se dice que la palabra maligno se refiere a Satanás, en ninguna. El maligno no significa Satanás, sino simplemente la palabra griega poneros significa malo, el mal, maldad. Y obviamente, como es lógico, el mundo por supuesto que está bajo el maligno, es decir, bajo el mal, bajo el malo, es decir, bajo la maldad causada por los seres humanos pecadores. Pero ese pasaje no dice por ninguna parte que Satanás sea el Dios de este mundo, en ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia se dice que el mundo esté bajo el poder de Satanás. Simplemente lo que hace Satanás, el diablo, es, como ya dije, engañar al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Pero el diablo de ninguna manera gobierna el mundo entero, ya que, como hemos visto, el Dios de este mundo es el Dios supremo, el Dios, así se le llama, que es el Padre Celestial. A Satanás jamás de los jamases se le llama el Dios en la Biblia. Y el Dios Padre pues es el Dios de este mundo y el Dios de todos los mundos que existen en el universo. 3. Estos falsos maestros, estos falsos pastores, dicen también el siguiente argumento falso. El príncipe de este mundo es Satanás, porque Jesús así lo dijo en esos 3 pasajes del Evangelio de Juan. Eso es una espantosa mentira del diablo, ya lo he demostrado, ya que Jesús jamás dijo que el príncipe de ese mundo fuera Satanás. ¿Eso solamente lo enseñan quiénes? Pues millones de falsos cristianos y de falsos pastores del sistema eclesial apóstata, del SIA. Y también lo dice esa falsa, perversa y diabólica traducción llamada la Nueva Traducción Viviente, NTV, la cual ha falsificado de forma repugnante esas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, metiendo la palabra Satanás, la cual no se encuentra en ningún manuscrito griego. Jesús jamás pronunció la palabra Satanás en esos 3 pasajes. Ya para terminar, pues ya como puede ver, he demostrado en este estudio, en este audiolibro, quién era el príncipe o gobernante de ese mundo en la época de Jesús. Era sencillamente el poder del Imperio Romano, era el poder que ejercía en esa tierra de Judea, y fue ese poder malvado quien ejecutó a Jesús clavándole en un madero, por supuesto por instigación de los líderes religiosos judíos, de estos sacerdotes, de estos fariseos. Así que si encuentro más objeciones a esta enseñanza bíblica, las iré poniendo en este libro que he escrito, en este estudio, para contestarlas y refutarlas. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien me quiere enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram, pues lo puedo hacer al siguiente número. Más 34 619 34 25 49. Si desea conocer la verdadera doctrina cristiana, pues entre en mi sitio web, las21tesisdetito.com, 21 con número, todo seguido, las21tesisdetito.com, o me puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, enoteístas@gmail.com, enoteístas con H, enoteístas@gmail.com. No me envíen el correo al antiguo correo que tenía de las 21 tesis@gmail.com, porque la cuenta de Google el día 30 de mayo me la han robado un hacker de Estados Unidos, me han robado también la cuenta de correo y mi canal de YouTube también me lo robaron y no puedo subir a ese antiguo canal los vídeos que estoy haciendo, sino que me tuve que abrir un nuevo canal de YouTube para subir los nuevos vídeos que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el correo nuevo y correcto es este, enoteístas@gmail.com.